Bueno, vamos a dar inicio entonces. Tengan de nuevo todas y todas muy buenos días. La Fundación Proeducación de El Salvador, FUNPRES y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección Nacional de Educación Superior, les dan la cordial bienvenida a la presentación de la investigación Condiciones de Educabilidad y Salud Mental de Universitarios Salvadoreños durante la pandemia COVID-19. Bueno, soy Carlos Molina, director de procesos técnicos de FUNPRES, y en esta ocasión estaré a cargo de la moderación y la conducción de este evento. FUNPRES, sumamente preocupada por las afectaciones socioemocionales provocadas por la pandemia por COVID-19 en la población general y en el sistema educativo del país, ha realizado y acompañado diversas investigaciones en dicha área, interés en el que concurrimos con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Antes de pasar al desarrollo de la agenda, les compartimos algunas normas de convivencia durante el desarrollo de este evento. Uno es que apaguemos por favor nuestros micrófonos mientras se desarrollan las exposiciones y luego se ha dispuesto un espacio de preguntas y respuestas al finalizar las exposiciones. Les agradecemos hacer uso de él para no afectar con el desarrollo de las mismas. Sin más preámbulos, comenzamos con las palabras de la directora de FUNPRES, señora Ada Montano. Muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días. Licenciado Cristian Aparicio, director nacional de Educación Superior, equipo de la Dirección Nacional de Educación Superior, ¿verdad? Que han estado en este esfuerzo, coordinando este esfuerzo. Y todos los que están presentes, todas y todos los que están presentes en este momento, les damos pues la bienvenida, como decía Carlos y el señor director. Y además decirles que nos sentimos realmente sumamente contentos, satisfechos de poder ver el interés, de poder escuchar los resultados de una investigación que seguramente podrá ser de mucha ayuda, ¿verdad? Para esta nueva etapa que estamos por iniciar en el sector de educación y en particular en educación superior. Tal como decía mi compañero Carlos Molina, FUNPRES, bueno, somos una organización con 30 años de experiencia en el tema de educación y salud mental, y a raíz de esta pandemia, pues nosotros, como muchas organizaciones, nos volcamos, ¿verdad?, a ver cómo podíamos ayudar, pues primero a la población en general, y luego institucionalmente, pues nos plegamos al Ministerio de Educación para ver en qué podíamos apoyar. Eso fue como la primera intencionalidad, pero más adelante realmente nos preocupaba que esta condición que nos estaba afectando a todos los salvadoreños de diferentes formas, realmente iba a tener un impacto y estaba teniendo un impacto muy fuerte en la salud mental. Es así como nosotros iniciamos 2 sondeos de opinión. Primero un sondeo de opinión para averiguar cómo estaba, para indagar un poco cómo estaba la salud mental de los salvadoreños. Fue abierta, participó quien quiso, tuvimos una muestra más o menos de 500 personas, por ahí anduvo, y realmente fue muy preocupante, ¿verdad?, los hallazgos de esa encuesta. Y entonces ahí empezamos un poco nosotros a preocuparnos por conocer un poco más del fenómeno, porque para poder ayudar, ¿verdad?, para poder abordar, para poder definir o diseñar abordajes, pues hay que conocer, ¿verdad? En esa línea, dentro de los esfuerzos con el Ministerio de Educación, nos acercamos a diseñar la parte socioemocional de la prueba Avanzo, ¿verdad? El ministerio pues nos pidió apoyo en ese sentido y ustedes, no sé si todos se pudieron enterar, pero la prueba Avanzo tenía un componente socioemocional. Y pues 65,000 estudiantes, ¿verdad?, que
que realizaron la prueba Avanzo contestaron prueba, perdón, esta batería de pruebas, donde se medía ansiedad, depresión, ¿verdad? Y la proyección también. Luego, con estos hallazgos, casi en paralelo también hubo otra encuesta de opinión después del confinamiento. O sea, la primera se hizo en mayo, la siguiente en octubre, y noviembre. Y entonces nosotros lo que íbamos viendo es que más o menos el impacto que se iba investigando en diferentes sectores estaba siendo el mismo, ¿verdad? Más o menos, con un poco más, un poco menos, pero la afectación en los salvadoreños en cuanto a su salud mental tenía el mismo comportamiento en los diferentes sectores donde se investigaba. En esa línea, también, y con el apoyo de un equipo de investigadores, posteriormente lo vamos a presentar, se desarrolla la investigación sobre educabilidad y salud mental en educación superior. Esto para nosotros ha sido muy valioso y quisimos realmente que fuese conocido por los que están directamente involucrados, ¿verdad? Y agradecemos enormemente la apertura que el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Superior nos abrió para poder presentar estos resultados que esperamos nosotros sean de mucha ayuda, de mucho beneficio para ustedes que les toca pues liderar procesos de atención a los estudiantes de educación superior. Nosotros creemos que si ponemos a la base la investigación, probablemente podamos ser mucho más acertados en los abordajes y en las estrategias que nos toca implementar en los diferentes ámbitos que nos corresponde. Así es que, sin más, ¿verdad? Dejo a Carlos Molina nuevamente para que pueda presentar pues al equipo investigador. Muchas gracias, directora de FUNPRES. Seguidamente invitamos al señor Cristian Aparicio, director nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación, para que se dirija con unas palabras a las personas que este día nos acompañan. Que por cierto, les comento que ya estamos 88 personas aquí en esta sala de Zoom. Adelante, señor director, por favor. Perfecto. Bueno, en teoría ya había dado estas palabras, pero como se acaban de incorporar el resto de IES, primero, bienvenidos. Segundo, les mencionaba al inicio de que agradecía a FUNPRES por el esfuerzo que están haciendo en cuanto a investigar, dimensionar, comprender y sacar un diagnóstico sobre la situación actual de la salud mental de los chicos de educación superior. Es un ejercicio que definitivamente le debemos de poner atención. Hay cosas que han cambiado, dinámicas sociales, personales, familiares. Seguro de que hay temas como estrés, ansiedad, trastornos de sueño que pudieron ser afectados. Históricamente no hemos tenido una política de salud mental, pero es el momento de retomarlo. Lo podemos retomar desde la educación superior. De hecho, la política que estamos por lanzar la próxima semana recoge en buena medida el enfoque integral de la salud mental en particular. Y creo de que este tipo de ejercicios al final nos van a dar cierto horizonte para que cuando ya retornen los chicos a clases podamos ser mucho más empáticos, solidarios, considerados de lo que siempre ha sido el sistema, pero que ahora debemos de entender que hay ciertas condiciones, que hay ciertas transformaciones que también debemos de adecuar, ¿verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que este tipo de investigaciones nos van a servir mucho y espero que todos
podamos capitalizarlo, recoger lo que nos atañe y poderlo implementar en las distintas IE. Así que muchas gracias por estar presentes, muchas gracias a los investigadores y esperamos que nos puedan ilustrar aquí los investigadores de FUMPRES. Muchísimas gracias, señor director. A continuación, para no dar más largas al inicio de la presentación de los resultados, tenemos al licenciado Fernando Mena, consultor asociado de FUMPRES y parte del equipo que participó de la investigación del componente socioemocional de la prueba Avanzo, quien expondrá de manera sintética los resultados segregados de la prueba, la cual se ha denominado estado socioemocional de las y los estudiantes de bachillerato que proyectan comenzar una carrera universitaria una vez finalizado su bachillerato. Esto es como preámbulo para la presentación que nos convoca este día y que contextualiza a su vez la situación de muchos de los estudiantes de primer año en las instituciones de educación superior de El Salvador. Adelante, Fernando. Hola, gracias. Buenos días a todos y todas. Solo permítanme que compartiré la diapositiva y podemos comenzar. Me indican si la pueden ver o todavía no. ¿Se ve en blanco, Fernando? Ok. Bueno, en negro. Permítanme. Ahorita resuelvo. Me avisan cuando se ve. Bueno, nos indica que está empezando la función de compartir, dice. Permita. ¿Ahorita pueden verla? Ahora sí, Fernando. Ok. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Estoy muy feliz de ver a gente de la UCA, de la Universidad Evangélica, de la Universidad Tecnológica, tanta gente interesada en el tema de salud mental y que definitivamente es un tema bastante pertinente en la coyuntura en la que estamos. Entonces, como les comentó este día Carlos, vamos a comenzar primero con esta contextualización de lo que sucedió durante la prueba Avanzo y luego vamos a hablar de la investigación que nosotros realizamos como estudiante del estado de salud mental de los universitarios. Un poco de contexto. La prueba Avanzo es la prueba que sustituye a la PAES y se presenta en formato virtual, dado la adaptación por las necesidades originadas por la pandemia por COVID-19. Su cambio más importante es que se da a través de la plataforma en línea y además que se exploran y se describen el estado socioemocional de los estudiantes en el contexto de la pandemia. Se considera el primer censo de salud mental a este nivel en la historia del país y nos presenta datos de más de 60,000 estudiantes a nivel nacional. Los datos que hoy se presentan no son los datos de toda la prueba, sino los datos específicos de estos estudiantes que en una pregunta sobre la proyección luego de haber finalizado bachillerato, seleccionaron que desean estudiar a nivel universitario. O sea, hoy estamos presentando los resultados de aquellos estudiantes que este 72.9%
que este año proyectaban estudiar a nivel universitario. Esto brinda un panorama más preciso de aquellos estudiantes que en las instituciones de educación superior serían ahorita los estudiantes de nuevo ingreso. Este 72.9 que desea estudiar a nivel universitario. ¿Cómo hicimos la recolección de estos datos? Les comento rápidamente el diseño. Es a través de un instrumento cuantitativo con un diseño cuantitativo transversal descriptivo. La escala es la Revised Children Anxiety and Depression Scale 25, que es una escala de tamizaje de corte diagnóstico de 25 ítems tipo Likert, que evalúa síntomas generales de ansiedad y depresión en estudiantes basándose en el DSM-4. Lo interesante y lo importante de esta escala es que es una escala que tiene larga data y fue creada por la Universidad de California en Los Ángeles. Es una escala que tiene múltiples adaptaciones en diferentes idiomas y hay investigaciones que comprueban sus propiedades psicométricas. Aquí en El Salvador en específico, esta escala ha sido validada para su uso por Jung et al., que el año pasado, en octubre, publicaron un artículo en el Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment sobre las propiedades psicométricas de esta escala en El Salvador, que fue un estudio realizado hace un par de años en conjunto con FUNPRES y la Universidad de Carolina del Sur, donde concluyen que esta es la escala para hacer este tipo de investigaciones masivas para poder conocer el estado de salud mental de los estudiantes desde cuarto grado hasta bachillerato. Entonces, esta es la escala con validez para indagar el estado de salud mental. Luego, ¿cuál es la calidad psicométrica de estas escalas? Estas escalas, con el índice de confiabilidad y de consistencia interna alfa de Cronbach, tienen un índice de 0.868 como la escala total. La subescala de depresión tiene un coeficiente de 0.825 y la subescala de ansiedad un coeficiente de 787. ¿Qué significa esto? Cualquier coeficiente arriba de 0.7 se considera aceptable en escalas en el ámbito de educación, lo que indica que tiene consistencia interna para evaluar de la manera en la que se plantea. Igualmente, esto es comprobado por el paper de Jung et al. Y así podemos dar fe que esta aplicación tiene la suficiente confiabilidad como para que los datos sean de calidad. Ya en el resultado de este enfoque, ¿cómo son las características sociodemográficas de estos estudiantes que vamos a presentar ahorita? La mayoría son del sexo femenino, la mayoría son del sector público y de la zona urbana. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. La mayoría son del sector público porque en general el sector público suele ser más voluminoso. Pero variaron los porcentajes de aquellos estudiantes que seleccionaron esta opción de que deseaban ir a la universidad. Por ejemplo, al hablar del sector público, estamos refiriéndonos al 69% de los estudiantes del sector público que desean estudiar a nivel universitario, mientras que en el sector privado son el 84%. Entonces, para sopesar estos datos, algo que sí es común a todos los grupos sociodemográficos de todos los departamentos y tomando en cuenta todas las características, es que siempre la opción de estudiar a nivel universitario fue la mayor, seguida por la opción de trabajar, pero siempre más de la mitad de los alumnos, su prioridad este año es estudiar a nivel universitario, sin importar sus características sociodemográficas. Ya cuando hablamos de niveles de depresión, la escala divide las puntuaciones en 3 grupos. Está el nivel normal, el nivel borderline, que nosotros hemos llamado límite, y el nivel clínico, que nosotros hemos llamado notable. ¿Cuál es la interpretación de estos 3 niveles? Un estudiante en un nivel normal
indica que tiene síntomas de depresión que son manejables sin intervención emocional. Todos estos síntomas de depresión que pueden ser manejados por sus propios recursos y que no presentan en sí un riesgo clínico, no representan algo extremadamente significativo. Tenemos a los que están en un nivel borderline o límite que estarían en riesgo. Ya existe una presencia de síntomas de depresión mayor a la normal y estarían en riesgo de entrar a la siguiente categoría, que es el nivel clínico. Las personas en el nivel clínico sí tienen un nivel de depresión grave y requerirían intervención emocional. De esta población, el 87.4 se encuentra en un nivel normal. Esto responde a 50.786 estudiantes. El 3.6 se encuentra en un nivel límite, 2.258. Y el nivel notable tenemos a 5.667 estudiantes que desean ir a la universidad, que tendrían, al momento de la aplicación de esta prueba, una depresión significativa, que pudiera representar prácticamente 1 de cada 10 estudiantes. ¿Cómo son estos datos de acuerdo a las características sociodemográficas? La presencia de porcentajes de alumnos con un nivel notable de depresión es mayor en los departamentos de San Salvador, San Miguel y Chalatenango. Ahí estamos hablando porcentajes arriba del 10%. Mientras que en departamentos como La Unión, Aguachapán y Cuscatlán ronda el 7 o el 6%. Esto indica que sí existe una diferencia geográfica de la manifestación de la depresión, pero no es tan marcada. Si se dan cuenta, la diferencia entre el porcentaje más alto y el porcentaje más bajo es un poco más de 4 puntos porcentuales, pero sí existe marcado mayor porcentaje de alumnos con niveles notables de depresión en San Salvador y San Miguel. ¿Qué sucede en el caso de la ansiedad? En el caso de la ansiedad, se encontrarían en un nivel normal, un 65.9%, en un nivel límite, un 14.7% y en un nivel notable, un 22.4%. Este último representa a 9.399 estudiantes que desean ir a la universidad, que tendrían un nivel de ansiedad significativo. Este dato, de acuerdo a los parámetros nacionales, el promedio nacional ubica a los estudiantes en un 24% de ansiedad notable. Este sería 2 puntos porcentuales más bajo, pero aún así es significativo. Si unimos a quienes están en nivel límite y nivel notable, pudiéramos hablar de 1 de cada 3 estudiantes de nuevo ingreso, tendrían un nivel significativo de ansiedad. ¿Cómo se distribuye esto? De acuerdo a las características geográficas. Ok. En los departamentos de la zona oriental es donde se encuentra el mayor porcentaje de estudiantes con un nivel notable de ansiedad. La Unión, Morazán, San Miguel y también Cabañas. Ahí estaríamos hablando del 30% de estudiantes con un nivel notable de ansiedad, mientras que en los departamentos de Cuscatlán, La Libertad, San Salvador y Santa Ana es el 20%. Esta sí es una diferencia más marcada, casi de 10 puntos porcentuales. Aún así, quienes se encuentran en un menor nivel, como lo fuera Santa Ana, igual es un porcentaje considerable porque es 1 de cada 5 estudiantes con nivel notable de ansiedad. En La Unión
sería prácticamente el 30% y pudiéramos hablar de 1 de cada 3. Entonces, si se dan cuenta, la distribución de ansiedad significativa es más marcada en estudiantes de la zona oriental. Aún así, en todo el territorio nacional se mantiene consistentemente alta, hablando de 1 de cada 5 o más estudiantes. ¿Cómo se comporta esto de acuerdo a características sociodemográficas? La sintomatología de depresión fue mayor en mujeres, en estudiantes del sector privado y en estudiantes de la zona urbana. La sintomatología de ansiedad fue mayor en mujeres, en estudiantes del sector público y en estudiantes de la zona rural. Esto presenta un panorama bastante interesante porque estamos hablando que la depresión se asocia a ciertas características sociodemográficas que tienen los estudiantes de la zona urbana y del sector privado, y la ansiedad se relaciona a ciertas características sociodemográficas que tienen los estudiantes del sector público y la zona rural. Es decir, que estas dos sintomatologías, a pesar que son muy cercanas entre sí, se suelen manifestar bastante combinadas. En este caso se están presentando en dos poblaciones diferentes de forma característica, lo cual ya habla de que existen factores ahí que valen la pena indagar más. Esto sería por el momento todo lo relacionado a la prueba Avanzo, y pasaríamos a la investigación que hemos desarrollado colegas psicólogos sobre el estado de salud mental de los universitarios, que fue recolectada el año pasado para indagar exactamente cómo se encuentran los estudiantes que están en el sistema. Este sería como el perfil de aquellos que van a estar en nuevo ingreso. Ahora vamos a ver el perfil de aquellos que el año pasado estaban estudiando en la universidad. Y para eso les dejaré a Verónica. Bueno, quizás antes, Fernando, Sí. ¿me escuchan? Bueno, vamos a saludar a las universidades que están presentes este día, que hemos logrado acá ver, bueno, en los registros, pero también en los comentarios que nos han hecho aquí por el chat. Tenemos a la Universidad Modular Abierta. Nos dicen que tenemos participación de personas de la Matías Delgado también. Aquí nos dicen que están presentes. Bienvenidos, bienvenidas. Universidad Gerardo Barrios. También tenemos Universidad Tecnológica del Salvador, UTEC. Un saludo también a los amigos y amigas del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, IEPROES. Tenemos también Matías Delgado de nuevo, Universidad Modular Abierta de Santa Ana, Universidad Pedagógica de El Salvador. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación. Y también tenemos Universidad Evangélica de El Salvador. Y todos los demás que están presentes de las demás universidades, por favor. La UNIVO nos dice que también la Universidad de Oriente, Universidad Francisco Gavidia, también tenemos de la ESEN, Universidad Francisco Gavidia. Muchas gracias por estar participando de esta presentación. Y en estos momentos vamos a pasar a la presentación de los resultados de la investigación de educabilidad y salud mental de universitarios salvadoreños durante la pandemia por COVID-19. Será presentada por los licenciados Fernando Mena, Verónica de Paz, Mario López y Lucía Orantes. Así que adelante, por favor, equipo de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta introducción, y también a ti, Fernando. También gracias a las instituciones de educación superior que se han sumado para velar incluso por estas temáticas que son relevantes actualmente. Parte de esa investigación nace por el interés de conocer, o más bien la preocupación sobre la salud mental en la sociedad salvadoreña. Entonces, para nosotros como equipo de investigación, haciendo lecturas previas sobre el fenómeno a nivel mundial en la pandemia de COVID-19, y nos dimos cuenta que los jóvenes universitarios vendrían a ser un grupo vulnerable según diversas investigaciones a nivel internacional.
Entonces, para estudiar incluso este grupo etario o este grupo en específico, tenemos que llevar de la mano la educabilidad, porque esta va a ser un factor imprescindible para las condiciones de salud mental de los mismos. Entonces, permítanme un momento, por favor, que la pantalla está algo lenta. Entonces, estoy intentando movilizar la siguiente diapositiva. Hoy sí. Muy bien. Entonces, para hablar sobre educabilidad, tenemos que entender algo. Nosotros entendemos educabilidad como la capacidad para apropiarse del conocimiento y acceder a los recursos y actitudes que les permiten a los y las estudiantes ser parte del proceso educativo y que facilitan un proceso de aprendizaje más proactivo. Desde esta perspectiva entendemos que hay recursos individuales, pero también hay condiciones sociales que van a determinar ese tipo de fenómenos, es decir, la educabilidad. En el periodo de la pandemia COVID surgió algo muy importante. Desde una modalidad presencial se llevó a cabo la educación remota de emergencia, es decir, el traslado de lo presencial hacia lo virtual. Entonces, esto es relevante porque es un cambio abrupto y en condiciones de crisis. Sucedieron diversas situaciones, por ejemplo, de que como era un fenómeno, la pandemia de sí era un fenómeno inesperado, las universidades hicieron lo mejor que pudieron para trasladar una educación remota de emergencia para que los y las estudiantes pudieran seguir teniendo sus capacidades de aprendizaje y los y las estudiantes tuvieron que adaptarse desde sus hogares o donde vivían para poder llevarla a cabo. Y en ese contexto es importante contar con 3 aspectos. Los componentes, el acceso a recursos tecnológicos, que es como la primera ventana para poder acceder a la educación, en este caso, la facilidad, el uso y la calidad de los recursos como la conexión a internet, computadora y la cámara web, determinantes personales que vendrían a ser los factores o situaciones propias del o la estudiante, como la inteligencia, las aptitudes, sus hábitos de estudio y la percepción de su capacidad de aprender. Así como los determinantes sociales, que son circunstancias externas que influyen en el aprendizaje en específico. Por ejemplo, la percepción del trabajo de las universidades, cuáles son las condiciones que las universidades están prestando según la percepción de los y las estudiantes, la labor docente y las condiciones en el hogar. Permítanme un momento. Ahora, respecto a la salud mental de los universitarios en la pandemia. Las pandemias son eventos que generan estrés emocional intenso, lo que lleva a reacciones como el miedo o la ansiedad. La experiencia en epidemias pasadas demuestra que esa puede o exacerbar trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Los y las universitarias son especialmente vulnerables a efectos emocionales adversos por la incerteza y la ansiedad por el futuro, el cambio abrupto del sistema educativo, la inminente recesión económica mundial y el cambio de las relaciones sociales y actividades de ocio. Incluso volviendo con la inminente recesión económica mundial, para acceder, incluso para disminuir la brecha de educabilidad de los y las estudiantes, muchos tuvieron que invertir, digamos, en acceso a tecnología, comprar equipo, crear las condiciones en el ambiente para proteger este equipo, además del tiempo invertido con el mismo. A nivel nacional, existen indicios de la presencia de síntomas somáticos, ansiedad, insomnio, disfunción social y depresión en este grupo, concluyendo que los grupos más afectados son las mujeres y las personas en edades entre 18 y 23 años, mismo que coincide con datos a nivel internacional.
Permítame un momento, por favor. Entonces, bajo este contexto y en este grupo específico, la educabilidad está relacionada con la salud mental y va a afectarla de tal manera de que es necesario indagar y saber cómo entonces esto va a suceder y cuáles son las medidas que se van a tomar. Nosotros en educabilidad consideramos el acceso tecnológico, los determinantes personales y los determinantes sociales. Y ante eso hicimos consultas sobre el acceso y uso de tecnología de los y las estudiantes, su percepción de las capacidades propias, trabajo de las universidades y docentes y las condiciones en el hogar. Y sobre salud mental respecto a depresión, ansiedad, estrés e insomnio. Y nuestros objetivos en la investigación fueron analizar las condiciones de educabilidad y el estado de salud mental de las y los universitarios salvadoreños bajo el contexto de la pandemia por COVID-19. Nuestros objetivos específicos fueron describir la percepción respecto a sus condiciones de educabilidad, identificar síntomas de ansiedad, depresión, estrés e insomnio no orgánico, relacionar las condiciones de educabilidad con síntomas emocionales e identificar los perfiles vulnerables a condiciones de educabilidad y de salud mental adversas. Ahora los dejo con Fernando. Los objetivos, bueno, los objetivos se traducen en el método. Aquí estamos hablando también de un diseño cuantitativo. No pudo ser de forma censal y pudimos, así que la muestra está conformada por 1.550 participantes. A través de un muestreo en cadena redes, o sea que a las personas a las que les pasábamos esta encuesta, les pedíamos que se las compartieran a sus conocidos. Si tratamos que esta muestra fuera lo más diversa posible para poder tener datos de mayor calidad. El 61.9% son del sexo femenino, el 38.1% del sexo masculino, con una edad promedio de 21.47 años, más o menos 3.7 años, lo cual coincide bastante con la edad que suelen tener los universitarios. Y indagamos el estado de salud mental y las condiciones de educabilidad de estudiantes de los 14 departamentos y de por lo menos 25 instituciones de educación superior. A pesar que es un muestreo no probabilístico, sí quisimos abarcar la mayor cantidad de estudiantes posibles para poder así hablar de las realidades de todos estos estudiantes. Al final, nuestra muestra también estuvo conformada con 31.2% estudiantes de la Universidad Nacional contra el 68.8% de instituciones privadas. ¿Cuáles fueron los instrumentos utilizados? En primer lugar, utilizamos una escala de condiciones de educabilidad, que esta fue creada por nosotros, el grupo investigador, en el que indagamos esas condiciones de educabilidad en los tres componentes que Verónica les explicó. El acceso tecnológico, o sea, qué tanto los estudiantes podían acceder y utilizar los recursos tecnológicos que tenían. Los determinantes personales, es decir, su percepción sobre su propio aprendizaje, su percepción sobre sus hábitos de estudio, sobre su manejo del tiempo, y los determinantes sociales, es decir, el trabajo, la percepción del trabajo de las universidades y de sus condiciones en el hogar. También utilizamos la escala DAS-21, que es una escala tipo Likert de autorreporte que indaga síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Esta no solamente posee adecuadas propiedades psicométricas por esta investigación que estamos realizando, sino que también ha sido utilizada, la hemos utilizado en los sondeos de opinión realizados y hay evidencia de su confiabilidad en población salvadoreña. Y finalmente la escala Atenas de insomnio, que es una escala tipo Likert que se basa en los criterios diagnósticos del CIE-10 para insomnio no orgánico. Esta también mostró una adecuada confiabilidad. Como pueden ver, el coeficiente de consistencia interna medido a través del alfa de Cronbach es aceptable para todas las escalas y todas las subescalas, además de otros análisis de validez como los análisis factoriales que nos muestran que efectivamente las escalas
tienen validez de constructo. Tanto la escala de condiciones de educabilidad que vamos a presentarle los resultados, como la escala de DAS-21 de ansiedad, depresión, estrés y la escala de insomnio son confiables y tienen una consistencia interna adecuada para ser ocupadas en esta población. Entonces, ahorita les vamos a presentar los resultados y después vamos a comentar un poco sobre ellos. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Ahora bien, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente por Verónica y Fernando, ahora presentamos un poco de los resultados que obtuvimos en la prueba. Para comenzar, siempre contextualizando en todo este marco pues, de la pandemia por COVID-19, nos parece a bien mostrar estos primeros datos, por decirlo así, sociodemográficos. El 63%, bueno, estos datos que les voy a presentar ahorita en este momento son datos, por así decirlo, que son contextuales y son, que se suscriben en este caso a nuestro contexto, es decir, al hecho de como mencionaba Verónica, una educación remota de emergencia. ¿Verdad? En este caso es bastante conocido que todos los estudiantes, en este caso, han tenido que mejorar ciertas condiciones en cuanto al acceso tecnológico, como lo mencionaba Fernando. En este caso, el 63% de los estudiantes encuestados reporta haber mejorado el servicio de Internet por las clases en línea. Estamos hablando de 961 estudiantes. Ahora bien, el 53% ha mejorado o adquirido una nueva computadora o un dispositivo móvil debido a las clases en línea y para poder estar, en todo caso, pues actualizado en esta parte. Finalmente, igual, algo bastante propio de este caso es la existencia de casos activos por COVID-19 en el grupo familiar. En este caso, el 36% de los encuestados reportó que existe o existieron casos activos por COVID-19 en su grupo familiar. Eso también pues representa, más adelante lo vamos a ver, representa un punto importante en la percepción que los estudiantes tienen acerca de la salud mental propia y también en cuanto a cómo esto ha afectado a su educabilidad en este periodo. Continuando siempre con los resultados y haciendo espera que avance la presentación. Ahí está. Presentamos a grosso modo los resultados de una pregunta, mejor dicho, con en este caso, dos opciones, en cuanto a grosso modo la percepción de la salud mental y de la educabilidad de los estudiantes en comparación con, en este caso, el año pasado. Debo recordar en este caso que esta investigación se realizó a finales del año pasado, por lo cual el año en comparación era con el 2019 en comparación con el 2020. Entonces, en comparación al periodo previo por la cuarentena, los estudiantes consideran que la calidad de la educación que se recibe, al menos en este tiempo, no es tan favorable o no es igual, por decirlo así, a como ellos lo percibían en un estado presencial. Relacionado con esto y con su salud mental, ellos también consideran, la mayoría, el 60% en este caso, considera que su salud mental no es mejor o igual a la del 2019 o al menos el periodo previo a la cuarentena. Llama mucho la atención este dato ya que representa más de la mitad de la población encuestada. Es decir, más de la mitad de los estudiantes consideran que su salud mental es muy poco favorable en comparación al periodo antes de la cuarentena. Ahora bien, la percepción de la calidad de la educación fue levemente más desfavorable en estudiantes jóvenes y en los estudiantes de la universidad pública.
como dato sociodemográfico también, la percepción del estado de salud mental fue levemente peor en las mujeres y en quienes refieren que el ingreso a sus hogares no alcanza para cubrir sus necesidades. Entonces aquí también vamos viendo un patrón, como ya mencionaba antes Fernando y Verónica, que una población bastante en riesgo siguen siendo las mujeres en estas situaciones. Siguiendo también con otros resultados, ya en este caso presentando plenamente cuáles son los resultados de la escala que se construyó de la escala de educabilidad. Primero presentamos cuáles son los resultados sobre la subescala específicamente del acceso y uso de la tecnología. En este caso, esos son algunos de los resultados de las preguntas, en todo caso, de los ítems que se tuvieron que responder. En este caso, el 86% casi indica que tiene acceso a una computadora o un dispositivo móvil adecuado. El 48% refiere a que su conexión a Internet es lo suficientemente estable. El 75% considera que el tiempo en el que ellos cuentan para poder utilizar el dispositivo móvil es adecuado para cumplir las responsabilidades académicas. Aquí tomamos en cuenta tanto las horas clase, se podría decir, como en sí para realizar tareas y demás. Vea. Ahora bien, también abonado con eso, el 68%, el 54.7% indica que su computadora o el dispositivo móvil es lo suficientemente veloz para acceder a los archivos y a los programas necesarios. En este caso, pues también nos referimos a cualquier tipo de software especializado que se ocupa para cada carrera o cada materia. ¿verdad? Y el 68% indica que su cámara web es adecuada y el 76% que su micrófono es adecuado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que a pesar que toda esta transición de metodologías de presencial a una pues casi basada en la virtualidad, los estudiantes pues y también sus familias y todos se han preparado para esta nueva modalidad en todo caso. O sea, a pesar de haber sido un cambio abrupto, las personas, bueno, al menos los estudiantes, como se puede ver, sí están preparados en este caso, o se han preparado lo mejor posible para poder para poder continuar sus estudios en esta modalidad. Ahora bien, continuando, siempre con las condiciones de educabilidad durante la pandemia, pero en este caso, hablando específicamente de el aprendizaje propio, es decir, los determinantes personales de los estudiantes hacia la educación, es que el 84% afirma, en todo caso, que ha tenido que buscar más información por su cuenta que la que se les proporciona. El 63% básicamente casi el 64%, en este caso no se siente motivado o motivada estudiando bajo la modalidad virtual. El 68% afirma que se les ha dificultado administrar su tiempo apropiadamente. El 59.2% percibe que la modalidad virtual no ha beneficiado su aprendizaje. El 44.7% expresa que les da pena participar en clases virtuales. Y el 42.2% indica que su rendimiento académico no ha sido impactado negativamente por la modalidad virtual. Entonces, ¿qué nos dicen estos resultados? En primer lugar, bueno, el primer punto es realmente un punto a favor en el sentido de que los estudiantes se están volviendo más autodidactas en sí, es decir, tratan de buscar más información por su propia cuenta más allá de la que se les otorga. A pesar de que los estudiantes no se sienten tan motivados para estudiar bajo esta modalidad, que en este caso, pues como veremos también más adelante, implica mucho el estado mental de ellos mismos. Esto no significa que vayan a rendir menos en sus notas o en sus promedios académicos, ¿verdad? Por decirlo, el 44% pues reporta que esto no ha sido como impactado en sus notas, sin embargo sí el hecho de expresar
que haya poca motivación o que se les dificulta en hacer su tiempo, ya que al final, como mencionaba antes, esta ha sido una modalidad a la que nos hemos visto todos llevados hacia, ¿verdad? Por básicamente obligación. Se ve que a pesar de todo esto, los estudiantes tratan de salir adelante, tratan de cumplir con sus obligaciones, tratan de siempre llevar adelante el estudio. Ahora bien, continuando siempre con las condiciones de educabilidad, pero en este caso con la siguiente subescala, bueno, y unido básicamente también a la sección anterior, el 63.3% expresa que la calidad de educación que recibe ha sido impactada negativamente por la modalidad virtual. El 57.4% está satisfecho con la forma en que los docentes se han desempeñado en la modalidad virtual. El 63.8% considera que la plataforma tecnológica de la universidad, en este caso, no se ha adaptado a la modalidad virtual. El 58.8% refiere que los docentes han brindado instrucciones claras sobre las evaluaciones a realizar. Y el 49.3% percibe que la universidad ha brindado los recursos necesarios para continuar el aprendizaje de manera virtual. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esta sección de los resultados? Que al menos en este caso los estudiantes están sintiendo un buen apoyo y una buena gestión, digamos, de la educación por parte de los docentes. Se les explica y ellos comprenden, al menos a grosso modo, la forma de proceder, ¿verdad? Con las clases y de la misma manera con las actividades, en todo caso. El contraste que se puede observar aquí es que a pesar que los estudiantes estén de acuerdo o estén conformes a las tareas o al realizar o al trabajo en sí de los docentes, no sienten lo mismo por parte de la universidad como institución más generalizada, ¿verdad? Sin embargo, como lo hemos venido mencionando, estas han sido situaciones en las que todas las universidades y todo el sistema educativo ha tenido que verse forzado a cambiar a esto, ¿verdad? Entonces, aún se sabe que siguen habiendo correcciones sobre la marcha. Sin embargo, es un panorama favorable el hecho de que los estudiantes se consideren conformes con lo que están recibiendo por parte de los docentes. Muy bien. Continuando siempre con las condiciones de educabilidad, ahora bien, ¿cuál es la percepción de los estudiantes respecto a las condiciones que les rodean a ellos? Es decir, los determinantes sociales, en este caso, como mencionaba Verónica. En este caso, el 45.2% considera que su espacio de estudio es adecuado. El 64.1% indica que su jornada de estudio sí se ve afectada por realizar actividades domésticas. El 78.7% refiere que sus actividades académicas virtuales se ven constantemente interrumpidas por ruidos del ambiente. Y el 40.9% indica que su jornada de estudio se ve afectada por cuidar de otras personas en el lugar donde vive. Como siempre, repitiendo, uno como estudiante, pues incluso como docente, no pidió este cambio. Todos hemos tenido que adaptarnos a las necesidades y a lo que cada uno como familia en sí permite, ¿verdad? Entonces, mayormente es por esto que se ve que los estudiantes se ven bastante afectados en cuanto a sus condiciones por su entorno en general, que deben cuidar de alguien, no necesariamente siempre va a haber un espacio en silencio en una casa, pues tomando en cuenta de que no siempre solo está el estudiante, pues, sino que está la familia de 2, 3 personas más. A pesar de que sí tienen un lugar que ellos consideran beneficioso para poder estudiar en todo caso o recibir las clases. Continuando siempre, en este caso ya bueno, en este caso, haciendo un resumen, ¿verdad? De las subescalas que hemos presentado y de la escala total, el 72.9% de los estudiantes reportan que las condiciones de educabilidad de ellos de la escala total son poco favorables. En todo caso, el acceso a la tecnología ha sido la subescala que salió mejor, en este caso reportada, en el sentido de que los estudiantes sí están o sí tienen las condiciones tecnológicas para poder continuar con sus estudios. Ahora bien, hablando de los determinantes personales y los determinantes sociales,
los estudiantes no se ven muy, en este caso, no reportan una situación favorable para ellos, como se le puede lograr aquí, como se puede observar aquí, perdón. Y presentan una menor puntuación en la escala, es decir, mientras menor sea la puntuación en la escala, son en teoría condiciones menos favorables de vocabilidad. En este caso son las mujeres, los estudiantes de la Universidad Nacional, a quienes el ingreso en el hogar no les alcanza, que son unos estados sociodemográficos importantes. Y en este caso, contextualmente propio a la pandemia, es quienes han mejorado su servicio de internet y su computadora, y en todo caso quienes reportan casos por COVID-19 en su familia. Continuando ya en este caso con la percepción de salud mental. Como mencionaba Fernando, esta sintomatología o estado emocional fueron reportados a través de escalas. En este caso, si hablamos de depresión, ansiedad y estrés, en este caso, para depresión, el 42.2%, de ansiedad el 36.8% y el estrés del 38.7% de la población considera que es severo, o sea, que sus síntomas o su estado emocional de estos síntomas, podríamos decirlo, es severo o extremadamente severo, que es el porcentaje mayor. Si se dan cuenta también, en la fila de ansiedad, la mayoría reporta que siente una sintomatología normal. Sin embargo, sí es alarmante que casi cerca del mismo porcentaje de la población que siente un estado emocional normal de ansiedad, pues también lo expresa de manera severa o extremadamente severa. En este caso, ya incluyendo el insomnio también como parte del estado emocional o la sintomatología del estado de salud mental, en riesgo, este porcentaje, el 65.4% en depresión, el 54.1% en ansiedad, el 78.8% de estrés y el 78.6% en insomnio. Esto indica que este porcentaje de estudiantes, específicamente de cada una de estas sintomatologías, representaría que necesitan, de todo caso, una ayuda en cuanto a su salud mental o una ayuda profesional por su estado de salud mental. Ahora bien, siempre continuando con el estado de salud mental, un poco más sociodemográfico, por decirlo así, el 88.5% de la muestra tiene una puntuación clínicamente específica de por lo menos una de las 4 áreas exploradas. Entonces, estos porcentajes en sí son sumamente importantes porque son muy llamativos y no por buenas razones, en el sentido de que al menos el 88.5% de los encuestados presenta una puntuación clínicamente significativa en al menos una de las 4 áreas exploradas, y en el otro caso, pues el 45.4% representa una sintomatología significativa en las 4 áreas combinadas. Es decir, que este 88.5% necesitaría una ayuda profesional en cuanto al estado de su salud mental, y al menos una de estas 4 áreas exploradas, y el 45.4% representa o necesitaría de una ayuda profesional en cuanto a salud mental por las 4 áreas combinadas. Presentaron mayores puntuaciones de ansiedad, depresión, estrés e insomnio en las mujeres, las personas de menor edad, quienes ingresaron a estudiar en el año 2020, quienes mencionan que el ingreso en el hogar no les alcanza y quienes reportan casos activos por COVID-19 en su grupo familiar. Continuando con los resultados. Como último punto, se trató de hacer una predicción en base a los resultados, en este caso estadísticamente hablando, que lo que se trató de hacer es tratar de predecir, en este caso, qué tipo de, en este caso, sintomatología o qué tipo de variables podrían predecir mayores síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Entonces, lo que quiere decir esta tabla es que
con los resultados de la escala Athena de insomnio, con los resultados de la pregunta de comparación de cómo se sentía la salud mental antes, en comparación a antes de la cuarentena, la subescala de determinantes personales, el sexo, la edad y la subescala de determinantes sociales, me predicen alrededor del 61% de los síntomas emocionales. Es decir, mayor sintomatología de depresión, ansiedad y estrés se puede predecir con mayores síntomas de insomnio, con una mala o una percepción peor de salud mental, peores determinantes sociales y personales, una menor edad y de ser el sexo femenino. Entonces, todas estas características predicen una mayor sintomatología de depresión, ansiedad y estrés. Y pues yo llego hasta este punto con los resultados. Y para continuar hablando de las conclusiones, le paso la voz a Verónica. Seguiré yo. Bueno, a Fernando, gracias. Bueno, estos resultados nos indican bastantes escenarios en los cuales tenemos que considerar. Primero, es bastante notable que las y los estudiantes están insatisfechos con su aprendizaje en la estrategia virtual y perciben que el ambiente en su hogar no es el adecuado para esta modalidad. Recuerden que aquí estamos viendo al estudiante como una persona que interactúa con su medio y no solamente como una persona que se basa en percepciones propias. O sea, el ambiente también influye en el aprendizaje y este no es el adecuado para esta modalidad. A casi un año de iniciada la modalidad virtual, parece que las y los estudiantes han adquirido los recursos tecnológicos que necesitan. Si se dan cuenta, el 58% se posicionó en este nivel que se considera satisfactorio. Aún así, persisten brechas. Este 40% que está en nivel poco satisfactorio es bastante crítico porque el acceso o no a la tecnología es lo que al final determina si se lleva un aprendizaje en la modalidad virtual, si se pueden llevar las clases en línea. Estos resultados deben leerse en el contexto de crisis en el que se generan. O sea, este salto a la educación remota de emergencia fue abrupto, fue obligado y estuvo en un contexto de crisis. Entonces, a pesar que los estudiantes puedan percibir de que la calidad de su aprendizaje ha sido afectada negativamente, esto no es necesariamente por el hecho de que sean clases virtuales, sino que hay que tomar en cuenta que estamos en un contexto de crisis, de que la vida de los estudiantes también fue cambiada de forma abrupta. Para hacer una lectura contextualizada de estos datos, en cuanto a que estamos en un contexto de crisis y lo que se espera en un contexto de crisis son estos roces y estas incomodidades en la forma en la que se aprende, en este caso. Respecto al estado de salud mental, permítame. Respecto al estado de salud mental, las y los estudiantes, como indicaba Mario, 9 de cada 10 estudiantes presentan sintomatología significativa de por lo menos una de las afecciones estudiadas y casi la mitad de ellas de las 4 combinadas. Esto es bien importante porque los puntos de corte utilizados para determinar si alguien se encuentra en riesgo o fuera de riesgo son puntos de corte para estudiantes universitarios. Es decir, de que son hechos específicamente para esta población y plantea un panorama en el que al momento de realizar la recolección de estos datos, 9 de cada 10 estudiantes encuestados necesitarían atención por alguno de los estados emocionales investigados, lo cual es mucho más que la población en general. Estos datos, ¿cómo se pudieran explicar? ¿Por qué los universitarios tienen un estado de salud mental tan desfavorable? Se combinan varias cosas. En primer lugar, están en esta transición entre el final de la adolescencia y el inicio de la adultez, que de por sí es una etapa de cambios y de tensiones y de propensión a un peor estado de salud mental. Segundo, la carrera es percibida como un medio para autodeterminarse y esto ahora es incierto. Es una inversión, es un plan a futuro que ahora se ve como incierto.
dadas las condiciones económicas, y también que se tuvo que realizar el cambio a la modalidad virtual. Es decir, que confluyen todos estos aspectos para explicar un peor estado de salud mental en las y los universitarios. Sobre la relación entre ambas, definitivamente un peor estado de salud mental, condiciones más desfavorables de educabilidad predicen mayor sintomatología emocional. No solamente por las regresiones lineales que les presentamos, sino en las correlaciones. Definitivamente hay una relación entre ambas, y la regresión lineal nos indica que esta es una relación predictiva. No nos cabe duda que la educabilidad y la salud mental van de la mano. Un alumno con un estado de salud mental desfavorable no se apropiará de los conocimientos satisfactoriamente. Un estudiante que no ha dormido lo suficiente, un estudiante que tiene síntomas físicos de ansiedad, un estudiante que ve el futuro como incierto, no se va a apropiar de los conocimientos satisfactoriamente y no va a percibir que eso está sucediendo. A pesar de toda esta situación, tanto de educabilidad como de salud mental, surge un dato bien importante. La gran mayoría ve probable o muy probable seguir estudiando este ciclo, el 85.5%. Es decir, que a pesar de condiciones de educabilidad desfavorables por la situación de educación remota de emergencia, a pesar de la sintomatología de ansiedad, depresión, estrés e insomnio, ellos quieren seguir estudiando. Probablemente porque ven a la universidad como esta institución que les va a permitir mejorar su estilo de vida y les va a permitir autorrealizarse. Entonces es bien interesante esto, porque si bien el estado de salud mental es desfavorable y las condiciones de educabilidad presentan claroscuros, fue bien consistente que la gran mayoría quiere continuar estudiando este ciclo. Y las mujeres son quienes presentaron mayor probabilidad de continuar estudiando este ciclo. Identificamos 4 grupos de riesgo a peores condiciones de salud mental y de educabilidad que hay que tener presentes. En primer caso, y trasladándolo de avanzo también, las mujeres. Son el grupo con mayor vulnerabilidad a un peor estado de salud mental y peores condiciones de educabilidad, consistentemente en las escalas y en todas las subescalas. También los jóvenes o los estudiantes de primer año. Una menor edad se relaciona a un peor estado de salud mental, pero no necesariamente a peores condiciones de educabilidad. Es decir, que los estudiantes jóvenes tienen un peor estado de salud mental que aquellos que ya van más avanzados en la carrera. El foco entonces debería ser en estos estudiantes. También en estudiantes de la universidad pública. Presentan peores condiciones de educabilidad, pero un estado emocional relativamente similar. Es más, los estudiantes de universidades privadas presentaron significativamente mayor puntuación de insomnio. Entonces, es relativamente similar, pero sí es bastante notable que tienen peores condiciones de educabilidad. Y finalmente, y una variable propia de la pandemia, las personas que reportan casos por COVID-19 en su grupo familiar, sin lugar a dudas, presentan un peor estado de salud mental y peores condiciones de educabilidad que quienes no reportan. Es más desfavorable. ¿Qué pudiéramos decir? Tal vez el hecho de ser mujer, de ser estudiante de primer año y estudiante de la universidad pública es una característica que puede haber estado presente antes y que influye en la salud mental y en las condiciones de educabilidad. Pero el hecho del contagio por COVID-19 es algo muy propio de esta crisis. Y los resultados nos muestran de que solamente el hecho de reportar un caso por COVID-19, a pesar que no sea necesariamente en la persona contagiada, aumenta bastante los síntomas emocionales y disminuye bastante las condiciones de educabilidad. Luego, bueno, antes que nada quisiéramos agradecer a ciertas personas que nos ayudaron a realizar esta investigación. El doctor Carlos Iván Orellana, la doctora Esmeralda Valdivieso, FUNPRES, el Movimiento Universitario de El Salvador, y unidades de investigación de diferentes universidades como la Universidad de Sonsonate, la Universidad Albert Einstein y el Instituto Especializado de Educación Superior de Profesionales de la Salud. Y a todas las personas que contestaron esta encuesta voluntariamente. Quisiéramos pasar entonces
a las conclusiones y recomendaciones finales. Es lo que podemos extraer de toda esta información, tanto de la prueba Avanzo como de la investigación de condiciones de educabilidad y salud mental en universitarios. En primer lugar, la sintomatología de ansiedad, depresión, estrés o insomnio de las y los universitarios es mayor que el de la población en general. Definitivamente, tomando en cuenta sondeos de opinión hechos por FUNPRES, tomando en cuenta otras investigaciones hechas en el contexto COVID, esta sintomatología es peor que en la población en general. Si dejamos al lado a aquellos que están expuestos directamente al virus, como los sobrevivientes y el personal médico, este pudiera ser el grupo con mayor sintomatología emocional. A pesar que se tienen los recursos tecnológicos, los estudiantes no perciben su aprendizaje como satisfactorio. Es decir, que el acceso tecnológico ya está, pero no necesariamente está ese aprendizaje significativo y esa apropiación de las herramientas para contribuir. Y la salud mental y las condiciones de educabilidad son especialmente desfavorables en ciertos grupos. Mujeres, personas jóvenes y quienes reportan casos por COVID-19 en su familia. En el hecho de la salud mental de las mujeres, sí, definitivamente ya había evidencia de que la salud mental de las mujeres, ellas presentaban mayor sintomatología emocional que los hombres, y esto pudo haberse agravado en el contexto de la pandemia. Entonces, estos son los grupos en los que hay que enfocarse en cuanto a su estado de salud mental. Esto nos lleva a varias recomendaciones. En primer lugar, es necesario reforzar los servicios de ayuda psicológica dentro de las instituciones de educación superior, como las clínicas de asistencia psicológica o los servicios de consejería, y enfocar los recursos a atender las necesidades de salud mental de las y los estudiantes de las propias instituciones. Es posible que una parte de los recursos normalmente se enfocaban en el público externo. Nosotros recomendamos no solamente reforzar estos servicios de ayuda psicológica, que no son un accesorio, son una parte fundamental de las y los estudiantes de su vida universitaria, y enfocar más recursos en el público interno, en estos estudiantes que son parte de la comunidad educativa. Los esfuerzos deben enfocarse en estos grupos detectados como vulnerables. Ya hay un panorama, por ejemplo, pudieran enfocarse en los estudiantes de nuevo ingreso, en las mujeres y en quienes han reportado casos por COVID-19 en su grupo familiar. Ellos definitivamente están más vulnerables a un peor estado de salud mental. Los estudiantes ya han adquirido las herramientas tecnológicas necesarias para el aprendizaje en línea. Ya la mayoría se encuentra en un nivel satisfactorio de acceso tecnológico, y esta es una oportunidad sobre la cual hay que construir. Es decir, ya tienen el recurso, hay que ver de qué manera se mejora sobre este recurso que se tiene. A pesar que fue obligado, ya los estudiantes han adquirido las herramientas que necesitan, y puede ser una oportunidad sobre la cual construir pensando en el futuro post pandemia. ¿Qué es lo mejor tanto de lo que estaba anteriormente como de esta enseñanza remota de emergencia y lo que nos ha llevado a la educación virtual, para tener una mejor manera de llegar a los estudiantes y que ellos aprovechen su aprendizaje? Y finalmente, se deben realizar más investigaciones sobre la percepción de las y los estudiantes sobre sus condiciones de educabilidad y cómo eso influye en sus capacidades de aprendizaje y en su salud mental. Es decir, en este estudio aplicamos los instrumentos a 1.500 estudiantes. Definitivamente es una experiencia que se puede retomar en cada universidad para saber cómo está el estado de salud mental y las condiciones de educabilidad de sus participantes, para que tengan un panorama bastante completo. Entonces, la recomendación también es a seguir investigando, a seguir teniendo estos datos para que puedan conocer las autoridades universitarias que nos acompañan este día el estado de salud mental propio de aquellos estudiantes que tienen ustedes en sus instituciones de educación superior. Esta sería la presentación de los resultados, las recomendaciones que tenemos, y en estos momentos abrimos el espacio a preguntas sobre lo que hemos expuesto este día.
Bueno, muchas gracias, Fernando, y el equipo también por toda la presentación que han hecho. Muy interesante, sin duda, toda la información que nos han presentado y también los retos que desde las IES y desde toda la sociedad salvadoreña se deben de asumir, pues, para que los jóvenes, las mujeres y las personas que han sido afectadas directamente por la enfermedad del COVID-19 tengan mejores condiciones de educabilidad y también tengan una mejor salud mental. Muchas gracias de nuevo por estos resultados y por toda la información compartida con toda la audiencia y videoaudiencia este día, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar, como tú lo decías, a un espacio de preguntas y de respuestas por parte del equipo investigador. También le solicitamos un espacio breve de un máximo de 1 minuto para hacer sus comentarios y preguntas porque tenemos en la sala actualmente 100 participantes y realmente tenemos todavía un punto más que es el final, ni no menos importante por eso, donde hay un comentario por parte de una persona muy cercana a FUNPRES, asesor de FUNPRES y también que es muy importante porque él ha hecho diversas investigaciones para las IES y también de educación a nivel nacional. Así que tenemos también un comentario por parte de Alberto Varillas al final de esta presentación. Y entonces les pedimos por favor que podamos hacer un uso muy adecuado, por favor, del tiempo para hacer sus comentarios y preguntas. Abrimos entonces los micrófonos para que se puedan Hay algunas hacer preguntas en el preguntas. chat, tal vez Tenemos pudiéramos comenzar preguntas con esas. tenemos, sí, eso te iba a decir, Fernando. Una es que si van a compartir la presentación, por supuesto que sí. Dicen ambas investigaciones qué porcentaje de entrevistas eran mujeres. Creo que apareció que en la primera un 61%, ¿verdad, Fernando? Pero tú lo dices. Sí, sí. Más del 60% en ambas investigaciones son mujeres. Esto responde a dos cosas. Primero, que en las instituciones de educación superior y en el sistema público la mayoría son mujeres. Y en el caso de la investigación de universitarios, sí hay esta tendencia a que más mujeres respondan los instrumentos socioemocionales. Suele ser más probable que en estudiantes hombres los dejen incompletos. Entonces, en ambas la mayoría estaba conformada por mujeres en un porcentaje de 60-40%. Tenemos también otras preguntas, dice, bueno, comentarios. Excelentes resultados de la investigación, los cuales se van a considerar en la educación superior, nos dice Selena Ventura, felicitaciones. También Mario Gaborit dice, les felicito por el estudio, lo que es claro que la disponibilidad de las herramientas ICS no se traduce en una mejor salud mental. Compartirán, dice también Selena Ventura, la presentación realizada este día para su mayor difusión. Y sí, por supuesto que vamos a compartir la presentación que hemos hecho este día. No sé si alguien quiere tomar el micrófono para hacer algún comentario, alguna pregunta. Carlos, quería ¿Sí? hacer un comentario sobre lo que Adelante. expresó Mauricio Gaborit. Es bien interesante lo que menciona sobre que la disponibilidad de herramientas no se traduce en mejor salud mental, porque ya yéndonos a los específicos de los resultados, en esa escala de acceso tecnológico no hubo ningún predictor de síntomas de ansiedad, depresión, estrés e insomnio. O sea, básicamente los predictores de estos síntomas emocionales fueron en los determinantes personales y en los determinantes sociales. Esta parte del uso del acceso al dispositivo tecnológico no se relacionó muy significativamente con el estado de salud mental. Y es algo bien interesante que digamos, se puede concluir en lo que dijo Mauricio, que el acceso a la tecnología no se traduce en una mejor salud mental. Es importante dentro del contexto de la educación remota de emergencia, pero el simple acceso a estos dispositivos no se traduce en un mejor estado de salud mental, sino que la percepción del propio aprendizaje y las condiciones contextuales sí se relacionan mejor, de una manera más significativa, con el estado de salud mental. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a avanzar entonces al final, que no es lo menos, por supuesto que no es lo menos importante lo que vamos a escuchar a continuación,
Tenemos la distinguida participación de Alberto Varillas, consultor en investigación, asesor de FUNPRES, y quien ha hecho variadas aportes a la educación salvadoreña y particularmente a la educación superior. Alberto este día nos expondrá los comentarios sobre las investigaciones que este día han sido expuestas. Adelante, Alberto, muchas gracias por aceptar nuestra participación este día. Bueno, muchas gracias a FUNPRES y muchas gracias también al equipo de investigación y especialmente al público, a las y a los participantes en este evento. La verdad es que en mi intervención, en esta breve intervención, quiero puntualizar algunas ideas que considero claves, que están derivadas en alguna medida del planteamiento que los compañeros y la compañera nos han hecho, los compañeros y la compañera investigadora. Algunas de ellas, creo que algunos de estos comentarios han sido explícitos y otras se encuentran en los metamensajes que en este foro de alguna manera pues se han expuesto. Las palabras de Ada Montano en el arranque, las palabras del señor director de Educación Superior, los comentarios que se han vertido también en el chat, más las aportaciones que se han estado haciendo de parte de los investigadores me permiten identificar esto. El primer comentario es que FUNPRES ha instalado, me parece a mí, una preocupación por aproximarse a la realidad con los ojos inquisitivos de quienes investigan. Es decir, existe una preocupación por generar información y conocimiento que respalde sus labores asociadas a la educación, a la salud mental, entre otros temas. Creo que una de las cosas que habrá que decir también es que esta generación o esta construcción de conocimiento está siendo socializada y eso se vuelve relevante, especialmente para las instituciones de educación superior que de una u otra manera, aunque no tengan la carrera de psicología, tienen en sus manos a una población todos los años, a una población que le llega y que tiene seguramente muchas de las sintomatologías que aquí nos acaban de exponer y que eventualmente habrá que considerarlas seguramente, a lo mejor una especie de barrera que si no se franquea puede limitar las posibilidades de aprendizaje del estudiantado y puede limitar las posibilidades también de efectividad pedagógica del organismo o de la institución de educación superior. Otro de los comentarios que quiero hacer es que FUNPRES ha estado haciendo esfuerzos investigativos a pesar de la pandemia y de las limitaciones que la realidad le ha planteado al mundo, ¿verdad? Y en este caso también a la academia. Los llamados de quédate en casa, ¿verdad? De encerrarte, de no te relaciones con los demás, de no te vincules, de una u otra manera han tendido a la parálisis, repito, a veces de la academia o de buena parte de la academia, aunque se reconoce que hay un segmento importante, hay un segmento relevante que ha seguido haciendo su trabajo, ha seguido acercándose a la realidad, al igual que FUNPRES lo intenta en esta ocasión, ¿verdad? Entonces, como digo, a pesar de la pandemia y de las limitaciones que la realidad plantea, ha insistido, la institución FUNPRES ha insistido en la rigurosidad y en la búsqueda de objetividad de sus productos. Creo que una de las cosas que habrá que reconocer en el planteamiento inicial que hacían los investigadores y la investigadora es que hay un método, hay instrumentos, hay una serie de herramientas que se vuelven, que han sido validadas y que se vuelven, digamos que en parte, garantes de los resultados. Por otro lado, hay que compartir y hay que decirlo, ¿verdad? Que se están compartiendo estos hallazgos y resultados sobre temas y problemáticas poco estudiadas en El Salvador, pero que son relevantes para la educación en general y en la educación superior en particular, especialmente porque se trata de poblaciones que ya están con nosotros, o de poblaciones que van a llegar en los próximos años a nuestras instituciones. En ese marco, hacer una reflexión y posicionar esta temática y esta problemática, este fenómeno en las distintas unidades académicas se vuelve relevante, independientemente de que ustedes en las IES tengan la carrera de psicología o no la tengan. El tema de salud mental y el tema de la educabilidad o de las posibilidades que tengamos de que el otro se eduque serán centrales de todas formas. Por otro lado, hay que decir que la pandemia ha representado una oportunidad para acercarnos, aunque sin planificarlo, ¿verdad? Sin planificarlo, a una especie de transición desde un modelo de educación basado en
basados en la presencialidad y con rasgos tradicionales. Yo creo que no podemos negarlo, con rasgos del tradicionalismo pedagógico que todos en alguna medida hemos criticado en diferentes espacios y a través de diferentes medios. Pero esa transición nos está llevando hacia escenarios u opciones educativas en las que el uso de los recursos digitales, de educación remota, de educación virtual, se convierten en fundamentales. Ahora, repito, esta transición sin planificación, sin organización, sin diseño, de una u otra manera, impuesta también por la realidad mundial, nos ha estresado a todos. Nos ha puesto en tensiones creativas, nos ha puesto en tensiones constructivas, pero nos ha tensado, a veces a niveles extremos y, repito, seguramente ha complicado a más de alguna institución, la ha paralizado seguramente, y eso mismo le habrá pasado a los estudiantes. Entonces, repito, esto ha traído tensiones importantes en las CIES, ¿verdad? En el propio Ministerio de Educación y en las ONGs y fundaciones que con cantidades y calidades de recursos y experiencias diferentes han desarrollado ofertas que permitieron continuidad en educación superior. Muchos docentes han tenido que adquirir, que mejorar sus equipos y conectividad. Además, y fundamentalmente habrá que decirlo, han tenido que fortalecer sus competencias informáticas y digitales. Han necesitado pasar desde un uso doméstico de las herramientas que poseían a tener que aprender a aprender y además a tener que ayudar a otros a que aprendan a través de los citados recursos. Dios mío, yo no sé cómo lo habrán hecho, pero definitivamente el acceso a los recursos, el acceso a la conectividad, de alguna manera me ha favorecido, O sea, muchos docentes se favorecieron y se vieron en este corto plazo, en este espacio donde no había una transición planificada, se vieron obligados a tener que aprender. Y oiga, repito, a pasar de un uso doméstico de los recursos, subir fotos, bajar fotos, mandar mensajes, recibir mensajes, etcétera, 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 bajar música, hacer un chat, etcétera, etcétera, hasta tener que aprender a aprender con estos recursos y validarlos como tal. Hasta tener que aprender a, no quiero decir enseñar, ¿verdad? Porque esa es mala palabra, pero a tener que aprender a ayudarle a otro para que aprendiera. Eso definitivamente, compañeros, compañeras, a mí me parece que tensiona a cualquiera, tensiona a cualquiera. La investigación no se ha situado en el tema docente, pero me parece que por allá anda una investigación que se necesita hacer con docentes de educación superior, dadas estas condiciones a las que hago referencia. Por otro lado, quiero comentar que situaciones similares y otras de mayor complejidad, ¿verdad?, a las que han enfrentado las organizaciones, las instituciones de educación superior y su estudiantado, y sus profesores, deben haberlas enfrentado a las familias y los estudiantes. Seguramente creo que más de alguno de nosotros ha visto los reportajes en la televisión o tiene a más de algún amigo o amiga, ¿verdad?, o familia conocida, a donde el tema del recurso informático, el recurso tecnológico propiamente y la conectividad han sido factores adversos para que aprendan o para que continúen su educación. Entonces, reitero, aquí hay elementos claves de la situación o de la circunstancia en la que hemos estado viviendo que nos complican a todos y que nos tensionan seguramente a todos. La manera en que gestionemos las emociones, la manera o los hábitos, las habilidades, las competencias socioemocionales que tengamos son determinantes para eso. Si el estudiantado nuestro ha sido formado para ello, seguramente va a tener una capacidad de respuesta que no lo degrade, que no lo paralice, ¿verdad?, que no lo arrastre y que no lo aleje efectivamente de las posibilidades de continuar aprendiendo. Quiero comentar así de manera breve, ¿verdad? Ya me está cargando el tiempo, que el estudio o los compañeros y la compañera investigadora nos presentan básicamente una primera parte a donde se intenta mostrar los resultados de la prueba de avanzo y nos señalan la existencia de no solo de sintomatología emocional, ¿verdad? No solo eso, sino que también nos grafican, nos identifican, que son los departamentos de San Salvador y San Miguel, a donde este fenómeno se está observando con mayor complejidad. Por otro lado, la prueba nos muestra que existe un porcentaje relevante de personas investigadas
con niveles límite y notable de depresión. Lo decían los compañeros, aproximadamente un 13% de los estudiantes participantes de la prueba Avanzo, que repito, es una prueba aplicada a educación media. Dicho de otra manera, los estudiantes de educación media que el año pasado graduaron y que este año seguramente están intentando o ya están presentes en nuestras instituciones. Ese 13%, compañeros y compañeras, equivale a unos 8,000 estudiantes aproximadamente. 8,000 estudiantes que estarán distribuidos, si han seguido estudiando, estarán distribuidos en las distintas universidades y en las distintas carreras. Probablemente muchos de ellos estén estudiando la carrera que usted administra, que usted coordina o en la que usted enseña. Por otro lado, como ya lo decíamos, se nos muestra que este fenómeno se distribuye a nivel nacional, o sea, el fenómeno está distribuido a nivel nacional, podemos ver porcentajes en todos los departamentos, pero la mayor presencia de casos asociados a depresión se pueden encontrar justamente en San Salvador y San Miguel respectivamente, con porcentajes que oscilan entre el 10.3 y el 10.4. Avanzo, para ir cerrando, quiero decirles que sobre el estudio de educabilidad, a mí me parece que de manera general, pues, y rápida, ¿verdad?, nos presentan los compañeros una realidad muy concreta. Definitivamente el estudiantado y sus familias han tenido que mejorar las condiciones de educabilidad, al menos esas condiciones externas relativas al acceso a la tecnología y conectividad. Pero efectivamente, ¿verdad? Las variables o los factores sociales, los que tienen que ver con los recursos y las condiciones disponibles en su hogar, seguramente están afectándoles y no están permitiendo, no están favoreciendo, o al menos perciben ellos que no están favoreciendo su aprendizaje. Por otro lado, por lo menos 4 de cada 10, decían, 4 de cada 10 estudiantes investigados muestran síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés e insomnio. En realidad, yo no soy del área de la psicología, soy de las ciencias y humanidades, como muchos de ustedes lo saben, pero un dato como este definitivamente nos tiene que poner a pensar como país, nos tiene que poner a pensar como sistema de educación superior, porque estos son los profesionales que dentro de pocos años van a estar tocando las puertas del sistema productivo, van a estarse graduando de nuestras instituciones, vamos a estar validando y probablemente, repito, probablemente estén enfrentando situaciones críticas que ameritan ahora ameritan atención, ahora meritan apoyo de parte nuestra. Por otro lado, como ya lo decían los compañeros, las compañeras, seguramente hay mucho que investigar, hace falta mucho por hacer, y lo que sí es claro es que nuestro estudiantado de educación superior requiere, demanda que empecemos a pensar en los sistemas de apoyos, sistemas que pasan por el reconocimiento de que quien enseña en la institución o quien ayuda a que el otro aprenda en la institución, quien estudia en las instituciones nuestras, son personas que enfrentan cotidianamente, repito, una serie de factores de riesgo que pueden en el mediano, en el corto plazo o en el largo plazo incluso socavar sus posibilidades de aprendizaje y a nosotros como institución también limitarnos en cuanto a la efectividad educativa y al aporte que como institución queremos hacerle al país en estos nuevos contextos en los que nos encontramos. Bueno, compañeros, compañeras, amigos, amigas, estos son comentarios que podrían ser inacabados, definitivamente, lo son. En estos 5 minutos he intentado presentar de manera general algunas valoraciones que no agotan ni en su extensión ni en su complejidad el contenido que este estudio plantea, definitivamente. Bueno, agradecer y felicitar nuevamente a las personas que han hecho posible este estudio y asumir que el debate arranca. Ojalá que aprovechemos los próximos minutos que nos quedan para continuar una discusión, una socialización de ideas con el público que hoy nos acompaña. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Alberto, por toda todos los comentarios y cómo has venido retratando toda la información, ¿verdad?, que nos ha compartido el equipo de investigación.
En honor al tiempo, aunque si alguien más quisiera aportar algo, dejaríamos abierto también el micrófono para que hay muchas preguntas que se han venido planteando en el chat. Si alguien las quiere exponer, pues nosotros contentos de, como decía Alberto, de iniciar, no en este espacio obviamente, y que puede continuar por los siguientes días, sobre un debate sobre los retos que debemos de asumir como país y como sistema educativo en los próximos años sobre este tema justamente de la salud mental y de los factores de educabilidad en los que se ve inmerso post un momento de pandemia que se vislumbra que estamos próximos a llegar a él, ¿verdad? Bueno, pero si nadie quiere opinar, Carlos, pasamos. Carlos. Hola. Carlos, si me regalas Adelante. un 30 segundos adicionales. Así. Por supuesto. Alberto. Oiga, bueno, olvidaba comentar que precisamente derivado de la presentación que ha estado haciendo el equipo, yo lograba identificar un dato que me sorprendió en realidad, me sorprendió. Y es ese relativo a la percepción que tienen 6 de cada 10, el 63.3% de los estudiantes encuestados, de que la calidad de la educación de las instituciones donde participan, de que la calidad de la educación de ellas ha bajado, dice, con la experiencia virtual. Ese dato debe ser, digamos que revisado y analizado de forma, yo diría que sustantiva, ¿verdad? Debe ser analizado de forma sustantiva y debe contextualizarse, porque peligrosamente el mensaje que leamos o el mensaje que quisiéramos leer muchos o que quisieran leer muchos, yo no, ¿verdad? Desde luego, es que tenemos entonces que volver a la normalidad anterior, ¿verdad? Y esa normalidad anterior que ha sido severamente cuestionada por su poca efectividad en el aprendizaje, ha sido cuestionada por los empresarios que reciben a nuestros graduados, ha sido cuestionada por los mismos estudiantes en su momento, por el tradicionalismo pedagógico que a la base existe. En ese marco, lo decía, creo que Fernando lo comentaba en su reflexión sobre las recomendaciones y conclusiones, no debe pensarse que este dato es un llamado a volver atrás, es un llamado a dar pasos atrás. Por el contrario, creo que la transición a la que nos hemos visto obligados, pues sí, circunstancialmente, ¿verdad? Nos ha ido favoreciendo y ha ido acelerando buena parte de la transición que tendríamos que haber enfrentado probablemente en años posteriores. En ese sentido, si pudiera valer de algo una recomendación que desde mi poca experiencia o desde mi experiencia y formación puedo hacer a las IES, es que definitivamente el tema virtual ha venido y ha venido para quedarse. Ahora, la experiencia virtual no lo puede ser todo, seguramente, pero necesitamos insistir en eso y tratar de desarrollar experiencias que permitan la descentralización del aprendizaje, más descentralización del aprendizaje y mayores posibilidades de relación del sujeto con la vida práctica. Repito, no estamos cambiando de modelo, no estamos diciendo sustituya este por este otro, pero sí estamos reconociendo que la experiencia, la transición en la virtualidad nos ha dejado lecciones importantes que no deberían, fíjese bien, no deberían hacer que retrocedamos. Por el contrario, valorar lo positivo que hay en ellas y seguramente tratar de hacer un avance significativo. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy importante el planteamiento que nos dejas al final de los retos que debemos de asumir en materia educativa. Para finalizar, tenemos a nuestra directora, Ada Montano, quien se va a dirigir a las personas presentes este día para dar por finalizado este evento. De antemano, muchas gracias por toda su atención. Bueno, muchas gracias. Principalmente el equipo investigador, ¿verdad? Que hicieron esfuerzos muy grandes por poder realizar esta investigación en las condiciones pues, en las que lo hicieron. Al Ministerio de Educación, realmente por abrir este espacio, abrirlo desde la máxima autoridad en educación superior, ¿verdad? Como es la dirección, y todo su equipo involucrado totalmente e interesado
por dar a conocer estos hallazgos, esta investigación. Quiero decir que nosotros como FUNPRE vemos tres oportunidades dentro de esto. Y la primera, un sistema educativo interesado de los diferentes niveles educativos, porque quiero decirles que también vamos por la investigación del impacto socioemocional de cuarto grado en adelante, de cuarto hasta bachillerato. Y conocer es el primer paso para debería de ser el primer paso para primera vez se haga una investigación de carácter censal para conocer el impacto socioemocional. Y ojo, porque muchas de este impacto no son los elementos anteriores también que pueden estar afectando. Entonces esto es bien importante. Y en la línea de lo que mencionaba Alberto Varilla, ¿verdad? La importancia de pensar en las afectaciones dentro de los procesos de aprendizaje. Las afectaciones en la condición individual, mirándolo en perspectiva hacia su inserción laboral también. Interesado en temas que históricamente se habían dejado de lado. Segundo es una información a través de la rigurosidad científica que representan este tipo de investigación. Y en tercer lugar, instituciones de educación superior interesados, ¿verdad? La muestra es que están aquí, la sala está llena, hubo gente que quiso entrar y ya no pudo, y hay 100 participantes. Esto quiere decir que las instituciones de educación superior también están interesadas, ¿verdad?, en conocer los efectos y el impacto que ha tenido en sus estudiantes, porque esta es la posibilidad de poder también plantearse líneas de abordaje. Así es que agradecer, Alberto, muchas gracias por acompañarnos con tu experiencia, ¿verdad?, en este esfuerzo. Al licenciado director de Educación Superior, al licenciado Cristian Fernández. No. Muchas gracias al Ministerio de Educación por el espacio y a todos ustedes por acompañarnos. Así es que de esta manera pues queremos cerrar esta actividad, pero abrir el debate, abrir las oportunidades para continuar profundizando en estas investigaciones, decirles que estamos a la orden, que por supuesto que la presentación va a ser compartida y podemos tener otros espacios para conversatorios, para profundizar y para plantear alianzas para poder continuar en este esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ada. Al final tuvimos la pérdida de video por la calidad del internet, pero muchas gracias, y también vía electrónica, vía correo electrónico les vamos a hacer llegar la presentación de este día. Muchísimas gracias por haber participado de este evento. Que tengan un feliz día.